Buenas noches, voy a grabar la clase de dinámica correspondiente a esta semana. Vamos a empezar compartiendo pantalla. Dinámica capítulo 4, sistema de partículas. Un hombre de 180 libras y una mujer de 120 libras están de pie en extremos opuestos de un bote de 300 libras, listo para lanzarse cada uno con una velocidad de 16 pies por segundo en relación con el bote. Determine la velocidad del bote después que ambos se hayan lanzado. Sí. A. La mujer se lanza primero. B. El hombre se lanza primero. La secuencia de acciones y operaciones para resolver ejercicios de cinética de cuerpos rígidos es la siguiente, ¿verdad? Leer el enunciado e interpretarlo. Extraer los datos. ¿Qué son los datos? Los datos son el conjunto de variables conocidas y desconocidas a fin de identificar el objetivo y un método eficaz para resolver el problema. Gráfico y ejes de referencia. Identificar el vector momentum lineal. Identificar los distintos instantes, enumerarlos según la necesidad. 1, 2, 3. Los vectores desconocidos, darle sentido positivo. La ecuación gráfica, la ecuación analítica, hacer el análisis cinemático. Y siempre respetar la notación de vectores, en negrita y en cursiva para los escalares. Entonces tenemos los datos, el peso del hombre, el peso de la mujer, el peso del bote. La velocidad relativa del hombre con respecto al bote, la velocidad de la mujer con respecto al bote, que es 16 pies por segundo. La gravedad, que es 32,16 pies por segundo al cuadrado. Para la parte A, la velocidad de la mujer es primero y para la parte B, la velocidad del hombre es primero. Entonces tenemos el gráfico. Marcamos nuestro marco de referencia, nuestro eje de referencia X es positivo hacia la derecha. Entonces esta es nuestra ecuación gráfica. No hay impulso. Entonces se conserva el momento lineal total. Entonces la mujer se lanza primero. Y esta sería, decimos que la velocidad absoluta de la mujer es hacia la derecha. ¿Por qué? Porque no conocemos. Entonces decimos que es hacia la derecha. La velocidad del bote más la velocidad del hombre no conocemos también, entonces decimos que es hacia la derecha, ¿verdad? O sea que realmente si la mujer se lanza hacia adelante y el bote es entonces va a impulsar el bote hacia la derecha. Entonces la velocidad del bote va a ser hacia la derecha, ¿verdad? Pero igual, si no se conoce, se considera signo sentido positivo. Todas las velocidades conocidas se deben considerar con signos positivos. La ecuación analítica se saca de esta ecuación gráfica. Aquí tenemos 0, acá no hay ningún vector, aquí tenemos 0 impulso y aquí tenemos este vector. Masa de la mujer por velocidad de la mujer final más la masa del hombre más la masa del bote por la velocidad del bote final. En el análisis cinemático tenemos la velocidad relativa, la velocidad final de la mujer es igual a la velocidad del bote menos la velocidad relativa de la mujer con respecto al bote. Dos ecuaciones para dos incógnitas, resolvemos eso y nos sale que la velocidad final del bote es 3,2 pies por segundo a la derecha. La velocidad final del bote, esta sería la ecuación gráfica. Siempre se considera positivo, o sea, esto sería el inicial, nosotros sabemos que se mueve hacia la derecha porque nos salió positivo hace rato. Y esto, la velocidad relativa, o sea, la velocidad final, consideramos que es hacia la derecha positiva. Y también la velocidad final del bote, porque no sabemos hacia dónde es realmente. Hacemos la misma expresión, una ecuación analítica, un análisis cinemático de velocidades relativas. Resolvemos y nos sale que la velocidad final del bote es 2,8 pies por segundo hacia la izquierda, que es lo que nos pedía el ejercicio. Entonces aquí tienen cómo se resolvió este ejercicio. Ahora para la parte B,
sea, el análisis es lo mismo, ahora solamente que el hombre es el que se tira primero. Ecuación gráfica, ecuación analítica responde a esta ecuación gráfica. Análisis cinemático, que sería esto. En este caso ya el hombre se tira aquí y sabemos que la velocidad final de la mujer y del bote va a ser hacia la izquierda. Esto es la velocidad relativa del hombre final, es la velocidad del bote más la velocidad del hombre con respecto al bote. Esto es positivo y esto es negativo. Entonces esto está en negritas, esto es todo positivo porque son vectores. Cuando lo transformamos en escalares, esto viene en forma negativa. Cuando escribimos en cursiva. Entonces esto es una ecuación vectorial y esto ya es una ecuación escalar. Reemplazamos las ecuaciones y tenemos que la velocidad final del bote es de 4,8 pies por segundo hacia la izquierda. Entonces partimos con esto, se conserva el momentum lineal total del sistema y esta es nuestra, no sabemos dónde va a ser la velocidad final de la mujer, entonces suponemos que va hacia la derecha, en sentido positivo. Ecuación analítica, respetamos esta ecuación vectorial, aquí esto es negativo y todo esto es positivo. Esto es negativo y todo esto es positivo, entonces hacemos el análisis cinemático. Introdujimos la ecuación 1 en 2 y nos sale que la velocidad final del bote es de 0,229 pies por segundo hacia la izquierda, que es lo que nos pedía el ejercicio. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. Esto es muy sencillo, el sistema de partículas. Tenemos en un juego de billar, la bola A viaja con una velocidad v sub 0 cuando choca con las bolas B y C, que están en reposo, y alineadas como se indica. Si se sabe que después del choque las tres bolas se mueven en las direcciones señaladas y que v sub 0 es 12 pies por segundo y que v sub c es 6,29 pies por segundo, determine la magnitud de la velocidad de A, la bola A, y B, la bola B. Secuencia de acciones y operaciones para resolver ejercicios de cinética de cuerpos rígidos. Leer e interpretar el enunciado, gráfico y ejes de referencia, identificar el vector momentum lineal, es todo lo mismo que vimos en el ejercicio anterior. Entonces aquí tenemos los datos, tenemos el gráfico, los marcos, los ejes de referencia X y Y, porque ahora se mueven en dos direcciones. En el anterior ejercicio se movía en una sola dirección. La ecuación analítica es conservación del momentum lineal. Tenemos tres cuerpos, entonces vamos a tener una ecuación. Tenemos tres incógnitas. Son dos incógnitas nomás tenemos. Entonces necesitamos otra ecuación en X y en Y. Conservación del momentum lineal en Y. Resolvemos la ecuación y nos sale que la velocidad de A es 1,5197 pies por segundo y la velocidad de B es 4,81 pies por segundo. Solamente nos pide módulo, entonces ya tenemos. En fin. Eso es todo, chicos. Muchas gracias y cualquier duda estamos a la orden en el aula virtual. Así que les dejo hasta aquí y muchas gracias. Termina aquí la clase.